Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle en nombre de la Defensoría del Pueblo, del doctor Raúl Lamberto, defensor del pueblo de la provincia, de todos los funcionarios que componen esta institución, a la doctora Ángela Gentile, que es una epidemióloga, pediatra, integrante del grupo COVID-19, tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de la Ciudad de Buenos Aires. Yo quiero leer rápidamente alguna parte de su currículum: jefa del Departamento de Epidemiología, Hospital de Niños Gutiérrez, Universidad de Buenos Aires, presidente de la Comisión Nacional para la Eliminación del Sarampión y la Rubiola, miembro del Comité Regional para la Erradicación de Polio en las Américas, miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, profesora titular de Epidemiología de la Universidad Austral, profesora de Infectología de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Infectología de la Universidad Austral, consultora de enfermedades inmunoprevenibles, miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatra, presidente del Comité de Vacunas de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, secretaria institucional de la Facultad de Medicina de la UBA, ha sido presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, presidenta del Foro de la Sociedad de Pediatría del Cono Sur. La verdad que queríamos agradecerle, doctora, el aporte que usted pueda hacer a esta defensoría y a esta provincia de Santa Fe, en un marco donde a veces pareciera que, no la Argentina, esto pasa en todos lados, que cada decisión relacionada con el COVID de alguna forma se subjetiviza, ¿no? En función de las miradas del poder. Y nosotros entendemos que de una institución que protege derechos humanos de los ciudadanos tiene que estar fuertemente arraigada en la evidencia científica y alejada de algunas discusiones que parecieran que son la muerte, ¿no? Como que no hay lugar para, es blanco o negro, es economía o salud, confinamiento o apertura, pareciera. Lógicamente, sabiendo que para esta defensoría la educación es un derecho que lógicamente es más que instrucción, porque la educación es sociabilización, es democratización del conocimiento, es contención, en algún lugar es alimentación. Por eso la importancia de poder escucharlo, nosotros valoramos mucho, porque aparecen preguntas y quizás algunas preguntas pueden ser contestadas, otras se van a ir contestando en el tiempo. ¿Estos son los niños supercontagiadores? También acá parece que esto fue una cuestión, una discusión que se da en función de algunos posicionamientos. Hay que analizar alguna otra dimensión emocional del niño, es solamente una cuestión donde solamente vale el encierro. ¿Cuál es la dinámica para pensar la vuelta? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuáles son las medidas relacionadas con la infraestructura que podría que ir tomando, ¿no? ¿Cuál es el impacto en los adolescentes, si lo hubiera, en términos del no cierre de sus ciclos, de la falta de despedidas de sus compañeros? La idea de la defensoría siempre es aportar, sumar a una discusión que nos parece que es central, y para eso, sin lugar a duda, es muy, pero muy valiosa su participación. Por eso, queríamos poder contar con esta mirada que usted tiene sobre estos temas. Así que le vuelvo a reiterar, le agradecemos en nombre de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, y agarramos papel y virome y la escuchamos atentamente. Gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. La verdad que creo que es real, es una situación muy desafiante, pero no por desafiante la tenemos que analizar y enfrentar, buscando los caminos y los horizontes, ¿no es cierto?
Así que voy ahora a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar un poco con los lineamientos y recomendaciones para garantizar la educación como un servicio esencial. Y en este marco vamos a ver un poco definiciones, contexto, características de esta pandemia, también un horizonte como puede ser la vacunación y cómo puede influir en esta situación. Primero, recordemos un poco qué nos ha pasado en este año 2020. A fines del año pasado empezaron a haber un grupo de casos de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China, y que partían aparentemente de la compra y consumo de murciélagos en el mercado de Wuhan. A medida que transcurrió el primer trimestre, vimos cómo se aisló el coronavirus. El hecho de aislar este SARS-CoV-2 fue muy importante porque permitió el diagnóstico, es decir, comenzar a elaborar métodos de laboratorio para hacer el diagnóstico adecuado, entre ellas la PCR, los test de antígenos, los test de anticuerpos, y también permitió el horizonte de las vacunas. Si no se hubiera encontrado el genoma del virus, no se podría haber pensado tampoco en vacunación. Continuó el año y en marzo la OMS declara, el 11 de marzo, la situación de pandemia en el mundo. Y acá tenemos este SARS-CoV-2, que es un beta coronavirus, es un virus ARN, y tiene como unas incrustaciones, como una corona. La glicoproteína o proteína de la espiga es precisamente el grupo clave, es el elemento que usa COVID, esta espina o espiga, para entrar a la célula humana. Y la pregunta es, ¿por dónde entra a la célula humana? En todo lo que es la vía respiratoria alta, la nariz, se encuentran unos receptores. Entonces, la espiga del virus se une al receptor en nariz. Por eso cuando uno dice, bueno, no usemos los barbijos debajo de la nariz y solo tapando la boca porque no sirve. Y esta es la causa por la cual no sirve. Porque todos los receptores están en nariz. Entonces, si yo me tapo la boca y no la nariz, no funciona y no hago ningún tipo de prevención. Por otra parte, la realidad país ha cambiado mucho. Nosotros empezamos durante meses, la mayor parte de los casos estaba en el área metropolitana, en ciudad y provincia de Buenos Aires. Y prácticamente ahora, ya hace unos par de meses, que la infección se federalizó y prácticamente casi todo el país ha tenido un aumento de casos. Algunas jurisdicciones están más estables que otras, algunas con tendencia descendente y otras todavía no. Pero lo que es claro es que un virus, como este virus COVID, que partió de Wuhan, de China, siguió por el oriente, siguió a Europa, avanzó a América del Norte, recorrió toda América Latina y llega al área metropolitana, era imposible de pensar que no se iba a extender a todo el país. Obviamente esto iba a suceder. Por eso la gran importancia que fuimos diciendo todo el año, tenemos que prepararnos, hay que aprender a vivir con el coronavirus, hay que trabajar los protocolos, hay que trabajar en prevención con tiempo, porque los brotes llegan. No existe lugar del mundo donde no ha llegado un virus pandémico y no se iba a quedar milagrosamente en el área metropolitana. Así que esto es una realidad que obviamente vale la pena marcarla, y sobre todo vale también marcar el tema de la segunda ola o rebrote, porque rebrote va a haber. El tema es la magnitud de ese rebrote, que ahora un poquito lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Por otra parte, Argentina ya en noviembre, una situación más estable en casi todo el país,
con algunos territorios, Santa Fe todavía desafiante en cuanto al número de casos. Por otra parte, recuerden que cuando yo tengo los diferentes momentos de la pandemia, siempre hay que tratar de hacer contención. ¿Qué quiere decir? Vigilancia activa, buscar casos, detectarlos temprano, aislar los casos, buscar contactos y rastrear contactos. Estos puntos que están marcados acá son claves para prevenir una magnitud importante en el rebrote. Esto sería el primer punto. ¿Por qué? Porque si yo realmente, independientemente de la situación estable o de la disminución, sigo rastreando, buscando casos y contactos, estoy trabajando sobre todo con los casos leves y asintomáticos, que son la mayor fuente de transmisión. Por otra parte, el periodo de incubación, ya hemos aprendido en este virus pandémico, que puede llegar hasta 14 días, pero en términos generales es de 5 a 7 días, y se transmite sobre todo por contacto y por gota respiratoria fundamentalmente, poco por materia fecal, prácticamente despreciable. Hay eventos en los cuales se los llama supercontagiantes. Al comienzo fueron los cruceros y ahora son los espacios pequeños, cerrados, con mucha gente, mal ventilados, y el mejor ejemplo es las fiestas clandestinas, donde no hay aireación, se come, se toma, se grita, y en realidad no se respeta el distanciamiento ni tampoco el uso de barbijos. Y ya dijimos dónde están los receptores, están en nariz, así que el virus se hace un festín con todo lo que es las fiestas clandestinas, como en su momento fueron los cruceros. Por otra parte, algunas cosas que aprendimos en este 2020. Lo primero que aprendimos fue el tipo de transmisión. La transmisión de contacto es muy importante porque el virus persiste un cierto tiempo en los objetos. Por eso el lavado de manos es clave, con agua y jabón, gel alcohólico, gel, digamos, con todo lo que sea alcohol al 70, o cualquier otro tipo de mecanismo de arrastre. El agua y jabón es perfecto, sobre todo si pensamos en la escuela. Y luego las precauciones de gota, que son la más importante forma de transmisión. El virus se transmite por gota respiratoria. Son unas gotitas de aproximadamente 5 micrones o más, que son grandes. Se los llama grandes porque hay virus que transmiten con gotitas mucho más pequeñas como el del sarampión. Esta gota respiratoria de 5 micrones o más, con la tos o con el estornudo, caen a 1 metro. Es por eso que se dice que si caen a 1 metro, el distanciamiento tiene que ser por lo menos 1,5 metros, porque así la gota cae en el piso y no impacta en el sujeto que tengo enfrente. Por otra parte, esta es una encuesta de UNICEF que me parece muy importante y tiene muchos aspectos, entre ellos cómo fue el impacto de la pandemia en los chicos también, pero observa en diferentes regiones del país si la gente cómo usa el barbijo o el tapabocas, y sobre todo lo va a tomar en 2 periodos. El periodo es el inicio de la cuarentena o el comienzo, marzo-abril, y el segundo es en la mitad. Miren ustedes que en todas las regiones del país, algunas más que otras, se observa un decrecimiento del uso del barbijo, porque hay cansancio, y eso es real, hay un cansancio en la comunidad, pero no tenemos por qué dejar de ocuparnos y pensar en cómo ayudar a mí y al otro, ¿no? Una situación de solidaridad de grupo con este uso de barbijo, porque uno puede armar protocolos, pero siempre el distanciamiento, el uso de barbijos y el lavado de manos es clave. Por otra parte, por eso acá les puse un poquito estos protocolos marco que los manejamos en el Consejo Federal de Educación. En el Consejo Federal de Educación, que fueron una serie de consensos realizados por los ministros de Educación de todo el país, se aprobó en julio.
con una serie de medidas y se les pidió a cada jurisdicción que fuera preparando cada uno de los aspectos para la posible apertura futura de las escuelas. Es decir, se trabajó, y me tocó directamente participar en este consenso, donde se trabajó con distanciamiento, todas las medidas que en realidad eran efectivas, pensando en lo que es gota y manos como mecanismo de transmisión, es decir, gota respiratoria y contacto. ¿Y qué tipo de medidas se trabajaron en ese momento? Están a disposición de todas las jurisdicciones del país desde el mes de julio. Implementar jornadas escolares con turnos horarios cortos, seguramente va a haber en una primera etapa, y seguramente también el año que viene, con que comencemos a aplicar vacunas, una etapa donde se combine lo virtual con lo presencial. Y lo presencial en general son pequeños grupos, los que llamamos burbuja, donde uno puede fácilmente manejar todo este tema de las precauciones de contacto y las precauciones de gota respiratoria. Es decir, las burbujas tienen que trabajar con distanciamiento entre sí con otras burbujas. No se pueden encontrar en los recreos, en la entrada del colegio, por ejemplo, que no puede ser masiva como se dio en otro momento. Y por supuesto, la definición de la forma de agrupar tiene que estar de acuerdo al nivel y a la modalidad para asegurar absolutamente no solo el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también todas estas indicaciones generales. Se están manejando las burbujas entre 10 y 15 niños con maestro incluido. Es decir, burbujas que tienen que trabajar siempre de la misma forma para evitar el contagio de burbuja a burbuja. Por otra parte, en ese documento que se aprobó en julio, habla de preparar la escuela en todo este tiempo, es decir, trabajar en la señalización de los espacios, cómo se entra, para ver cómo estas burbujas se va a organizar la entrada a una institución. Y por otra parte, anular bebederos, ingresar al baño una sola persona por vez, manteniendo distancia, demarcar si hay que hacer espera para que los chicos sepan exactamente, docentes y no docentes, cómo manejarse, distribución de aulas y pupitres en un espacio especial en el cual hay que considerar capacidad de 15 metros cuadrados por persona, y eso en la fase D, en ese documento donde dice arquitectura, que es un grupo especial que trabajó con todos estos lineamientos. Y por otra parte, no al uso del ascensor, salvo que haya algún tipo de discapacidad, pero cuidado porque en general tiene que ser manejado con cierta prudencia, fundamentalmente por el tema de poder mantener el distanciamiento y las precauciones de contacto. También se pidió fortalecer las prácticas de higiene personal, es decir, todo esto tiene que ir sumado a capacitación. Como yo digo, los chicos no pueden hacer, ni siquiera los adultos, es decir, no hago nada y de golpe hago todo. Hay que irlo preparando. Tuvimos el año para preparar, a través de lo virtual, a través de muchas alternativas, pero hay que trabajar en talleres con los maestros, con los chicos, las técnicas de lavado de manos. Si uno no tiene gel alcohólico, alcohol al 70, agua y jabón, porque lo más importante es el arrastre. Evitar los contactos estrechos, que a veces, de acuerdo al nivel, no es tan fácil poder hacerlo. No compartir elementos de uso personal. Estamos todos acostumbrados los chicos a compartir alimentos, los recreos, o compartir cosas, con lo cual esto también, pero todo esto hay que trabajarlo, porque no se obtiene este nuevo hábito o esta nueva ordenamiento, nueva normalidad por leerlo. Hay que trabajarlo en talleres. Por otra parte, recordemos que solo llevar a la escuela elementos mínimos, no se puede llevar lo que uno llevaba siempre, un montón de papel y libros, y en lo posible trabajar mucho con lo virtual, y hacer entender la importancia del uso del tapaboca o barbijo para manejar la cara y no tocarse con las manos, cara, el toser o estornudar,
sino enseñar la forma de hacerlo adecuadamente. También en ese documento se habla del uso de equipos de protección personal. Nosotros decimos que a partir de los 3 años, un chiquito ya puede usar un tapaboca, que no sería riesgoso. Por debajo de los 3 años no está recomendado. Y en general, a partir de los 6 años, el uso debería ser obligatorio, precisamente porque los chicos ya tienen la madurez como para poder usarlo. En general, a veces se usan máscaras que son máscaras incluso con una parte transparente para que los chicos, sobre todo los más chiquitos, vean a su docente, o incluso hay chicos con discapacidad, que es importante que vean labios y vean la cara. Por eso también eso tiene que ser un elemento que hay que organizarlo. También todo lo que implique cómo prepararnos para tener los protocolos de limpieza, desinfección y ventilación, ¿no es cierto? ¿Cómo van a trabajar las mucamas? ¿Qué tipo de el personal de limpieza, cómo se va a manejar para la limpieza de la escuela? ¿Cómo tiene que trabajar el administrativo? El personal docente y no docente, es muy importante que participen y trabajen en estos protocolos conjuntos, ¿no es cierto? Y ahí tiene una serie de indicaciones en las cuales todos los elementos que tienen que estar presentes para una adecuada limpieza, desinfección y ventilación. Porque recuerden que COVID ama todo lo que es el hacinamiento. Es por eso que los conglomerados urbanos han sido realmente el gran desafío, porque la mayor parte de los casos se han dado en las ciudades. Por eso siempre decimos, lo que es al aire libre minimiza el riesgo, y si es posible en los lugares con ventanas abiertas y mucho aire, aireación, porque es importante permitir la circulación de aire. Por otra parte, y ya volviendo también a la parte técnica, dijimos que aprendimos cómo se transmite el virus. De cómo se transmite, uno saca inmediatamente qué es lo que tiene que cuidar, porque si yo sé que se transmite por gota respiratoria y por contacto, todas las aulas y toda la actividad tienen que estar armadas para ayudar y favorecer las precauciones de gota y las precauciones de contacto. La otra cosa que aprendimos en esta pandemia es qué teníamos que hacer para aplanar la famosa curva, trabajar para que el sistema de salud pueda dar respuesta. Pero también aprendimos que hay indicadores que nos ayudan con esto. Uno fue el número básico de reproducción o RO. El RO dice por cada enfermo cuántas personas se contagian de este enfermo. En general, el RO del COVID-19 va entre 2 y 3. Pero si yo lo coloco en un ambiente hipercontagiador, como puede ser una habitación pequeña, cerrada, con gente que se ríe, come y bebe, como en su momento fueron los cruceros y ahora yo pongo como ejemplo las fiestas, el RO puede llegar a 5. Igualmente, esto no tiene nada que ver con enfermedades de transmisión respiratoria como el sarampión. El sarampión tiene un RO que llega hasta 18. Antes de la vacuna, por cada persona que se contagiaba de sarampión, contagiaba a su vez entre 11 a 18 personas, porque la transmisión del sarampión es respiratoria, el virus se queda suspendido en el aire. COVID no se queda suspendido. ¿Se acuerdan que les dije? Está en la gota respiratoria con el estornudo. Está ahí y la gota de más de 5 micrones cae, no queda suspendida, queda pendiente y luego cae al metro. Esa es la gran diferencia entre tener una transmisión respiratoria como sarampión a tener una transmisión de gota respiratoria. Pero cuidado, porque si yo no estoy distanciado, la gota me impacta, obviamente, cuando el otro que está enfermo tose o estornuda. Y luego, ¿qué nivel de inmunidad uno necesita para decir, bueno, esta pandemia termina? Se cree que tiene que ser por lo menos 2/3 partes de la población, que se va a lograr, por un lado, se va a lograr
con la cantidad de enfermos y de personas asintomáticas. Y por el otro lado, con la vacunación. Uno dice, bueno, con los brotes terribles que tuvimos, ¿cuánta gente ya tuvo la enfermedad? Y para eso se hacen estudios de cero prevalencia, midiendo anticuerpos. Y se vio que incluso en las grandes ciudades, la cero prevalencia está entre el 10 y el 15% aproximadamente. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hicimos un estudio de cero prevalencia y llega al 14%, lo cual, para llegar a 2/3 partes, queda mucho todavía. Es muy importante trabajar la definición de caso. Toda persona, ustedes la conocen muy bien, que tenga síntomas compatibles, fiebre, tos, dolor de garganta, odinofagia, dificultad respiratoria, dolor de cabeza o cefaleas, mialgias, dolores musculares, diarrea, vómitos, 2 de estos síntomas son casos sospechosos. El otro concepto importante para todo lo que son los lineamientos, y esto es en general, ninguna persona que se sienta enferma o presente algún síntoma de estos puede ir a trabajar o en este caso concreto ir a la escuela. Ni niño ni adulto. ¿Por qué? Porque estoy contagiando y no lo sé. Entonces, cuando yo tengo algún síntoma que piense que es caso sospechoso, me tengo que quedar en mi casa y arbitrar los medios para hacer un diagnóstico adecuado. Pero yo no puedo pasearme por todos lados. Antes, en el 2019, uno tenía algún síntoma, tomaba algún antitérmico y seguía trabajando. Ahora esto no puede ser así. Esto es muy importante porque hay que arbitrar algún medio para que niños y adultos, docentes y no docentes, puedan hacer algún tipo de declaración jurada antes de ir al colegio, se comprometan previamente a que si tienen síntomas que están en condiciones de ser casos sospechosos, no concurran a los establecimientos. Esto es exactamente igual para cualquier ámbito de trabajo. Por otra parte, recuerden que más o menos un caso es infectivo hasta 10 días aproximadamente. Los casos graves hasta 15 días. Y el test diagnóstico de excelencia para hacer diagnóstico de caso, cuando yo soy sospechoso y quiero saber si tengo infección o no, es la PCR. Aunque también hay ahora antígenos rápidos que nos permiten trabajar. También la PCR se puede hacer en secreción nasofaringea o se puede hacer en saliva. Es decir, que desde que comenzamos en marzo hasta ahora, se amplió muchísimo todo lo que es el diagnóstico. Pero hay una cosa que es importante. Si yo creo que soy caso sospechoso, porque tengo síntomas, si soy docente y una familia me dice que hay un chiquito positivo o sospechoso, o bien si soy docente y yo soy la que tengo sintomatología y no puedo ir a la escuela, seguramente vamos a tener que usar algún método diagnóstico. A veces los resultados tardan, pueden tardar 24, 48 horas, depende cada lugar y cada provincia del país. Pero yo me tengo que quedar en cuarentena, es decir, encerrado en mi casa esperando ese resultado, porque evidentemente, si yo soy sospechoso y estoy esperando un resultado de confirmación, no puedo andar por la calle, ni mucho menos haciendo tareas habituales. Por otra parte, esta PCR es la que yo les comentaba antes, que es el test diagnóstico por excelencia para hacer el diagnóstico de caso. O en secreción nasofaringea, usando saliva o usando antígeno rápido. Lo que es importante es interrumpir las cadenas de transmisión. Hay que identificar muy rápidamente. Y volviendo a nuestra escuela, si yo tengo burbujas y tengo un caso sospechoso, los contactos del caso sospechoso van a ser los miembros de la burbuja, pero no todas las burbujas. Esto es importante porque así no se cierra la escuela, solamente se trabaja con la burbuja. Si yo tengo una burbuja de 10 o de 15 chicos con el docente y hay un positivo, mis contactos son la burbuja, pero no todas las burbujas, ni todo el colegio. Esto es importante porque esto favorece cortar la cadena de transmisión.
todos no podemos estar con todos como antes. Tenemos que tener nuestra burbuja y con eso ir trabajando. Por otra parte, es clave, por eso, definir contacto, y lo que es contacto estrecho, que sería contacto de riesgo, que es estar 48 horas antes de la aparición del caso en contacto con este caso. Es decir, si yo tengo un caso que se confirma, ese caso confirmado contagia 48 horas antes de que aparezcan los síntomas. Es decir, que los integrantes de la burbuja son todos contactos de riesgo. En la burbuja A, pero en la burbuja B, que no tuvieron contacto porque no se encontraron en la entrada del colegio, ni en los recreos, y se manejaron diferente, evidentemente la burbuja B no va a ser ninguno contacto estrecho de la burbuja A. Por eso es tan importante trabajar de esta forma para evitar el contacto estrecho. El rastreo de contactos es clave. En la escuela se da, pero aparte en la comunidad. Cada ciudad del país, cada lugar del país, tiene que aplicar el programa Detectar, que a nivel de la comunidad rastrea casos y rastrea contactos. Miren, acá hay dos gráficos. Acá tengo un caso. Este caso puede contagiar, ya dijimos, a 2 o a 3. Y yo rápidamente, si hago el rastreo de los contactos y los cuarenteno, voy a evitar la diseminación. Pero si yo contagio a 3 y no hago nada, de estos 3, cada uno va a contagiar a otros 3, y así sucesivamente. Por eso es tan importante detectar los contactos y ponerlos en cuarentena 14 días. Siempre es posible hacer rastreo de contactos, siempre, en cualquier fase, y mucho más en este momento, donde, si bien los casos han bajado, detectar casos y detectar contacto es clave para poder frenar la transmisión del virus. Entonces, el diagnóstico de caso es fundamental, tener buenos test diagnósticos para poder hacerlo y usar todas las posibilidades para poder detectarlos. El contacto estrecho, hay un punto que es muy importante que dice esta guía que se trabajó en el Consejo Federal. Los contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento. Por ejemplo, un estudiante que esté en contacto con otro que ha sido categorizado como contacto estrecho en uno de sus padres no debe guardar ningún aislamiento. Yo tengo mi burbuja y tengo uno de los chicos o el docente de la burbuja que tiene un padre o una madre positivo. El chiquito o el adulto que está en la burbuja es contacto estrecho de su papá y entra en aislamiento, pero él todavía no tiene síntomas, no contagia. Por eso el resto de la burbuja en realidad no tiene que cuarentenarse. Entonces no es lo mismo tener un caso adentro de la burbuja, en el cual todos son contacto estrecho, que uno de los integrantes de la burbuja, su padre, madre o el que sea positivo, porque en ese caso el resto que están integrando esa famosa burbuja no tienen la definición de contacto estrecho y no se tienen que cuarentenar. Eso lo explicamos todo el tiempo para hacer entender que contacto estrecho no significa que sea un caso. Entonces, esto es para el personal directivo, para el personal docente, no docente, y siempre ajustado a la norma provincial. Por otra parte, también uno puede hacer anticuerpos, ¿sí? Uno detecta anticuerpos, que en el caso de la IgM y IgG van a aparecer en la segunda semana y en forma conjunta. Es poco habitual, porque en general en enfermedades infecciosas siempre aparece primero la IgM y luego aparece la IgG. Pero a veces los usamos como marcador epidemiológico, por ejemplo, para monitorear geriátricos, equipos de salud, podría ser a lo mejor en algunas situaciones de brote particulares, ¿sí? Y el tema de la reinfección no es un tema menor, que en este momento se está trabajando, y estos beta coronavirus se han documentado como que puede haber desaparición de anticuerpos
después de los 3 meses de contraída la infección. Pero en realidad desaparecen los anticuerpos, pero queda la inmunidad celular. Y esto también es una base para las vacunas. La otra cosa que aprendimos, que hay otros coronavirus que en realidad pueden causar resfríos, pueden causar otro tipo de sintomatología, pero que no son COVID. Parecería que puede haber alguna interacción cruzada. Y eso explicaría en gran parte por qué los chicos hacen formas leves o asintomáticas, porque tienen contacto con otros coronavirus no COVID previamente. Hay pocos casos de reinfección notificadas y claramente avaladas, porque hay que ir a un laboratorio de biología molecular para hacer secuenciación genómica. Es muy importante lo que dice UNESCO, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud. Y esto es un documento de septiembre del 2020. Acá está el mapa de las escuelas que están cerradas en los países en el mundo. Documento de septiembre. El hemisferio norte está en rebrote, pero no ha cerrado escuelas. Por supuesto, los chicos van con protocolo y combinando quizás virtual con presencial, pero no hay cierre total de escuelas, porque hemos aprendido que los chicos no son bombas biológicas ni grandes contagiadores. Hacen cuadros clínicos leves o asintomáticos porque muchos de ellos seguramente tienen experiencia con otros coronavirus, pero la carga viral está en relación directa con la forma clínica. Si yo tengo una forma asintomática o leve, tengo menos carga viral que una persona adulta que está en una unidad de cuidados intensivos, donde la carga viral es muy alta. Entonces, esto lo tenemos que también tener claro, porque esto no es como gripe, que los chicos decíamos, que en los gripes los chicos transmiten más tiempo. Acá no es así, se transmite de acuerdo a la carga viral. ¿Por qué hubo tanto foco en pediatría? Hubo foco al comienzo, primero porque no se sabía, y segundo porque se creía que al ser asintomáticos, obviamente, podía ayudar a la transmisión. Puede ser, pero también los adultos jóvenes hay muchísimos asintomáticos. Y si uno guarda los protocolos adecuados, no tendrían por qué ser alta fuente de transmisión, porque las formas asintomáticas tienen menos carga viral que un paciente que está en unidades de cuidados críticos. Por otra parte, nosotros hicimos en el mes de septiembre una nueva reunión del Consejo Federal de Educación. Ahí nos pidieron ayuda a un grupo de nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud de la Nación, indicadores que ayuden a cada jurisdicción al regreso al aula, ¿no? Entonces, trabajamos con el nivel de transmisión, la cantidad de casos últimos en las semanas y el porcentaje de ocupación de camas. Y con eso fuimos armando un semáforo, donde podíamos cada región clasificarla en bajo riesgo, en mediano o en alto. En bajo riesgo se podía tener clase presencial. En mediano riesgo, combinar lo presencial con lo virtual y hacer vinculación o revinculación. A mi juicio es muy importante, y esto lo digo como pediatra, porque los chicos, lo que hemos visto en la pandemia, la verdad que la pediatría estuvo un poco ausente de todo lo que es la agenda de la pandemia. Todo fue preparar respiradores, camas de adultos, ver qué hacíamos con el diagnóstico. Y también un poco nos olvidamos que hay que hacer control pediátrico, que hay que vacunar, que los chicos tienen una gran carga emocional. La verdad que las salidas saludables costó muchísimo. Yo una de las que firmemente lo apoyé porque ya se sabía que los chicos no eran bombas biológicas caminando por la calle en la caminata saludable. Entonces, evidentemente eso significó un antes y un después, al igual que las actividades de revinculación. Hay mucha carga emocional y hay mucha gente que trabaja más relacionado al tema y puede hablar mucho mejor que yo, pero como pediatra uno ha visto, y lo comentan los pediatras, los miedos, la presencia a veces de trastornos del desarrollo. Realmente la escuela va mucho más allá del contenido académico, un espacio de vinculación, de aprendizaje, de manejo social con los pares,
de aprendizaje social y también de un gran manto de seguridad para todo lo que es la población vulnerable. Me parece que va mucho más allá y hay gente que lo puede comentar y expresar mucho mejor que yo. Este Consejo Federal de Educación se aprobó este marco de análisis y evaluación de riesgo en septiembre. Se le pidió al país que fueran preparando todo esto. Claramente, todo lo que dije antes y lo que ahora también vamos a decir, para ir preparando todo este tipo de actividades. Por otra parte, en ese documento de septiembre se dijo que era importante que se trabajara a nivel local entre las autoridades de salud y de educación. La interfase salud-educación es clave, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo esto de cómo estudiar un caso, qué hacer con un contacto estrecho, todos los que les conté, la burbuja, cómo se maneja un caso, cómo hago con las burbujas, tienen que surgir en la práctica y a nivel de terreno local con una interacción muy fuerte salud-educación. Las normas están todas escritas desde julio y ajustadas en septiembre, pero la implementación local es en realidad un desafío. Por otra parte, trabajar mucho el tema del transporte, cómo los chicos van a llegar y la forma de entrada al colegio. Trabajar mucho, como dijimos antes, con personal docente y no docente, con los protocolos para hacer talleres de capacitación. Esto no se hace en 24 horas. Por otra parte, tener el protocolo escrito. Todo el mundo tiene que saber qué se hace frente a un caso confirmado, sospechoso en la burbuja, porque tienen que saber las acciones primeras a emprender, independientemente de este contacto estrecho, salud-educación. Y esta articulación es clave, por eso tiene que haber un trabajo intersectorial muy importante para este tema y para otros temas, porque todos sabemos cómo ha incrementado situaciones complejas de violencia, salud mental, trabajo infantil, bueno, un montón de problemáticas que exigen una articulación salud-educación muy fuerte. Por otra parte, en este mismo documento del país y aprobado, se consideraban las estrategias para los chicos o docentes con factores de riesgo, que obviamente hay que ser más cuidadosos y en general docentes con factores de riesgo están licenciados, porque sabemos perfectamente que son una población más vulnerable. Por otra parte, y ya como resumen de los primeros puntos, yo les decía al comienzo, ¿puede haber rebrote a pesar de la vacuna? Sí. La magnitud del rebrote es el tema. Sí hay protocolos para todo lo que es el comportamiento de la sociedad, de la comunidad. Bueno, cuidamos la forma de manejarnos, cada actividad protocolizada, guardamos distanciamiento, hacemos los deberes que hace 9 meses que venimos hablando. Por otra parte, buscamos casos y rastreamos contactos. Eso es responsabilidad de cada jurisdicción, de cada Ministerio de Salud local, que tiene que implementar un programa de atención primaria de búsqueda de casos, contactos y rastreo. Y por supuesto, el gran horizonte, que todavía no está totalmente definido, es la vacunación. Estos 3 puntos van a ser posible verlos y analizar, porque están directamente relacionados con la magnitud del rebrote. Y por último, y ya el último punto a tomar de la charla, es precisamente qué pasa con la investigación en vacunas. Todos sabemos la necesidad de tener vacunas implica cubrir todas las fases de investigación. El hecho de hacerlas con más rapidez no implica renunciar a alguna etapa y sobre todo a seguridad. La fase 3 es la que permite, con mucha cantidad de personas, 40.000, vacunar a un grupo, a otro grupo no, y con eso se saca el concepto de eficacia. Lo que está pasando ahora es que hay análisis interinos, como análisis intermedios, que se están presentando a las autoridades regulatorias para permitir la vacunación antes que termine la fase 3 y usar las vacunas en condiciones de emergencia. Ustedes vieron ayer que Pfizer ha logrado esta aprobación de emergencia en el Reino Unido
que la FDA la está por dar en Estados Unidos y que la vacuna AstraZeneca está por obtenerla en Europa. Es decir, en el mundo desarrollado se sabe que estos análisis interinos con recomendaciones y con autorizaciones de uso de emergencia en una pandemia son perfectamente posibles. Y por otra parte, hay 10 vacunas que en este momento se encuentran en evaluación de fase 3, con 4 plataformas. 2 que son muy nuevas, ARN mensajero y vector viral. ARN mensajero, yo le mando un mensaje a la célula que fabrique esa proteína de la espiga y que genere una respuesta de anticuerpos. Vector viral, yo tomo un adenovirus, lo inactivo, le pongo adentro un mensaje, eso se inocula, y el mensaje es: fabricar la espiga, fabricar esa espícula del virus, pero da una respuesta controlada. Es decir que ARN mensajero y vector viral, ambas vacunas se caracterizan porque llevan un mensaje, mientras que luego hay otras plataformas que toman una parte o todo el virus y adecuadamente inactivado lo inyectan, y eso también genera respuesta de anticuerpos. ¿A quién vacunamos? Vamos a vacunar seguramente a los que tienen mucha exposición, la edad, factores de riesgo como pueden ser obesidad, hipertensión. El asma no parecería en este momento un factor de riesgo, al igual que la hipertensión per se, pero más claramente la diabetes y la obesidad por los datos que hay en el país. También en exposición aumentada, trabajadores de salud que van a ser la primera línea para vacunar, y se está discutiendo más que esencial lo que sería el personal prioritario, donde si yo quiero mantener algunas actividades en el país, tendrían que vacunarse. Y dentro de este personal prioritario podrían ser maestros, podrían ser fuerzas de seguridad. Hoy tuvimos a la mañana una reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones donde se trabajaron estos conceptos. Y por último, miren, acá tenemos los datos país. Ven que diabetes y obesidad y algunas enfermedades de base son las que tienen más riesgo, y son las que también hay que pensar en vacunar a partir de los 60, 70 años. Personal de salud, primera línea, porque es precisamente el que tenemos que tener protegido. Y por supuesto, son vacunas muy desafiantes porque exigen cadena de frío. Aparte son vacunas que se dan en 2 dosis y siempre la misma vacuna. Entonces yo no puedo intercambiar. Por eso que tengo que tener un carnet, pero aparte el dato tiene que estar registrado online, porque cuando va Juancito Pérez a vacunarse, siempre a partir de los 18 años, porque no hay dato en pediatría, yo tengo que saber realmente qué es lo que pasa. Sí, se dio la primera dosis, ¿con qué vacuna? Para saber cómo tengo que vacunar la segunda dosis. Por otra parte, le estamos pidiendo estas vacunas por lo menos el 50% de eficacia, pero aparentemente podría ser más también. Y hay una iniciativa COVAX que habla claramente de que la OPS y la OMS están todas tratando que con una situación de equidad los países tengan las vacunas necesarias para cubrir su población de riesgo. Consideraciones finales. Prioritario, trabajo, salud, educación, tanto a nivel alto ministerio como a nivel local, para ver cómo evito la transmisión y cómo logro un regreso a las aulas seguro. Por otra parte, no voy a influir en la propiedad biológica del virus, porque el virus es siempre igual, pero yo puedo minimizar la transmisión. Es por eso el distanciamiento social, el uso de barbijo, y que las autoridades de salud locales trabajen en identificación de casos y contactos. El rastreo de contactos es clave. Y las vacunas, que son nuestro horizonte, pero no crean que por empezar a vacunar en febrero, o en enero, o en marzo, recién vamos a lograr una cantidad de personas vacunadas en la segunda parte del año, con un esquema de 2 dosis. Y esto va a ser que vamos a tener que seguir todo, por lo menos la primera parte del año que viene, con distanciamiento, uso de protocolos, barbijo, y con todo lo que aprendimos.
Por eso tener la dinámica de regreso a las aulas hay que decidirlo ahora, porque marzo o febrero no es mágico, por más que se comience la vacunación. Se va a tener que seguir con los protocolos. Y es por eso que hay que trabajarlos ahora. Ya tendrían que haber sido trabajados porque están todos establecidos y claramente enunciados desde septiembre. Entonces hay que preparar los ámbitos de trabajo de docentes, no docentes y niños, y trabajar con las familias, trabajar con talleres que permitan toda esta capacitación que es tan desafiante. Marzo llega la vacuna, abril hay que ir vacunando, dependiendo del número de dosis que vayan llegando. Es por eso que hay que seguir con estos protocolos, independientemente de la vacunación. Nada es mágico. Y creo que en este contexto hay que cuidarse, hay que cuidarnos, pero recordar que el coronavirus vive entre nosotros y hay que aprender a vivir con estos protocolos. Pero cada día vamos a estar un poco mejor, porque ya tenemos un horizonte que es la vacunación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. La verdad que muy claro, muy didáctico, muy educativo, muy formativo su exposición. Como habíamos acordado, vamos a abrir un pequeño espacio para las preguntas para después dejarles las palabras finales al defensor del pueblo, el doctor Raúl Lamberto. Empiezo por alguna, porque realmente hay, han sido bastantes importantes. Una, la doctora Analía Colombo, que es nuestra defensora de niñas, niños y adolescentes, dice: excelente exposición, muy clara. Pregunta: de las lecciones aprendidas durante el 2020, ¿podríamos llegar a decir que en el 2021 estamos en condiciones de que los ministerios de Salud y Educación programen conjuntamente en cada provincia la reapertura progresiva y segura de niñas y jóvenes a la escuela conforme a los protocolos por usted mencionado? Gracias. Bueno, yo contesto absolutamente sí, porque con protocolo incluido no vamos a tener la apertura de las escuelas de la misma forma que la prepandemia. Olvidémonos de entradas con aglomeración, de actos escolares, pero sí, porque vamos a tener, trabajando con todos estos protocolos que están todos escritos, no hay ninguna cosa rara, está todo escrito en documentos del Consejo Federal de Educación y pasados a los ministerios. Esto se aprobó en julio, yo participé tanto en la reunión de julio con la elaboración de los indicadores. Está absolutamente escrito y documentado. Entonces, mirando estos protocolos y viendo la forma, yo creo que sí, cada jurisdicción tiene que trabajar y mirar ese semáforo que yo les dije. Hay que mirar la situación epidemiológica, ese semáforo verde, amarillo, rojo que les comenté, y con ese análisis, más todo lo que hay que preparar, que lo fuimos desglosando, y que ustedes lo pueden leer con atención en esa documentación, yo creo que sí. Por ejemplo, hay jurisdicciones del país que ya tienen experiencia con casos, todavía con casos, pero con una condición de semáforo intermedio amarillo, se están haciendo actividades de revinculación. Y me parece muy importante, sobre todo para los chicos que terminan etapas, ¿no? Porque necesitan terminar una etapa con más vinculación con sus docentes y sus pares. Entonces yo creo que si el semáforo lo permite, porque esa jurisdicción reúne los indicadores para hacer un amarillo o un verde, en ese caso las actividades de revinculación con todos los protocolos que dijimos son posibles. Y una actividad de revinculación para los chicos es muy importante, porque les da también a ellos un horizonte. Somos los adultos los que le tenemos que dar a los chicos los horizontes, ¿no? Y me parece importante esto. Gracias, doctora. Si usted me permite, yo voy a juntarle algunas preguntitas que tienen que ver con la cuestión propia de las intervenciones, tanto en infraestructura como en el modelo educativo relacionado con este tema, y hay algunas otras que hacen referencia a la epidemia en general.
debería ser obligatorio mandar a nuestros hijos a la escuela si se habilitan todas las aulas. El uso de ventiladores en las aulas generan algún inconveniente con respecto a los recreos, cómo se solucionan si, digamos, llevan, digamos, tiempo sin verse, cómo se puede llegar a sostener el distanciamiento. Antes que nada, acercar también el saludo de la doctora María Andrea Uboldi, que ha sido ex ministra de Salud de nuestra provincia y que se encuentra presente acá con nosotros. La doctora, que es pediatra de la Dirección de Niñez, referente en salud escolar de la provincia, consulta si se comenzó en alguna zona del país a trabajar a la vuelta de las escuelas, teniendo en cuenta estos criterios epidemiológicos, y cada cuánto tiempo se miden. Discúlpeme, pero te junté algunas preguntas. Me la voy a olvidar. ¿Por qué no hacemos de a una? Así voy contestando. La primera, a ver. ¿Cómo no? Uso de ventiladores en las escuelas. ¿Desfibriladores? Bueno. No, ventiladores. Ventiladores, bueno, en realidad lo ideal sería ventanas abiertas y algún ventilador puede ser, pero siempre con ventana abierta, tratando de que haya aire natural, ¿no es cierto? Hay un poco de controversia con el uso de los acondicionadores de aire, sobre todo los split, pero siempre hay que tener claro de que el aire tiene que circular. Entonces, con ventana abierta podría ser, pero tienen que ser espacios aireados fundamentalmente. Bien, la otra pregunta era... De los recreos. De los recreos, digamos. ¿Cómo recreos también, pero miren, no van a salir todas las burbujas al mismo tiempo. Tienen que ir saliendo las burbujas con diferencia. A lo mejor hay que hacer recreos más cortos. ¿Se acuerdan esa hora entera de recreos con todo el mundo jugando? Probablemente así no puede ser. Tienen que ser recreos más cortos, que salgan burbujas y a lo mejor más frecuentes. Pero hay que manejar el tema de la burbuja, porque así uno evita que una burbuja esté en contacto con otra. Bien. Creo que esto es factible perfectamente. La jurisdicción que los está aplicando, yo sé que hay varias localidades del país que están ya trabajando en revinculación. No conozco a todas, pero sé que hay muchas que lo están haciendo. Conozco un poco más lo de Cava porque, bueno, trabajo en el hospital de niños y estoy viviendo acá y sé cómo se hace. Pero en general se está revinculando hace ya un mes y medio, no me acuerdo exacto, pero sin ningún tipo de problema, no hemos tenido ningún brote en ningún colegio. Digamos, se trabaja con protocolos, se comenzó primero, séptimo grado y quinto año, más o menos con 300 casos por día, que es lo que tenemos en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Primero, séptimo y quinto año. Después se siguió primer grado y primer año. Y luego los preescolares. Eso es más o menos la dinámica, y después algunas cosas aisladas. Por supuesto, tanto en escuela pública como en privada es esto, al revés, se comenzó mal las públicas primero. Y en general, la experiencia es que octubre, noviembre, no ha habido ningún brote en ningún colegio ni en ninguna burbuja. Este es un dato de la realidad. Qué bueno. Lo que los niños perdieron en educación es irrecuperable. La mayoría de los países han mantenido las escuelas abiertas. ¿En qué sustentó Argentina el cierre de todo este ciclo? Y si hay estadísticas de contagio en otros países en las escuelas. Bueno, yo ya marqué el mapa de UNICEF. En el rebrote del hemisferio norte están todas las escuelas abiertas. Los chicos no son grandes diseminadores. De ninguna forma hay que hacer lo que hacíamos antes, pero trabajar con protocolos y abrir escuelas es totalmente factible. Y mucho más ahora que está un horizonte cercano a la vacunación. Bien. El ciclo lectivo 2021 va a ser presencial y virtual, digamos, eso usted lo planteó, usted se imagina un sistema mixto. Yo lo que me imagino es que, y dependiendo de la cantidad de vacunas que lleguen al país, que es un número que no lo sabemos aún, seguramente en una primera etapa se van a vacunar personal de salud. Luego
los adultos, todos los que les comenté de riesgo, pero cuando uno trabaje con personal prioritario, seguramente los docentes van a entrar. Pero si uno piensa que son 2 dosis y que después de la segunda dosis, a los 15 días, uno tiene protección, uno se da cuenta que porque comience a vacunar en marzo, no es mágico. Entonces, hay que trabajar con modalidad virtual y presencial, a mi criterio, hasta que lentamente vayamos avanzando. Cada día un poco mejor, pero hay que trabajar los protocolos de revinculación y de presencia, porque con actividades de burbuja y guardando, esto está en el Consejo Federal de Educación, no es nada exótico, está todo escrito y aprobado por todos los ministros de Educación y de Salud del país. Así que trabajar esos protocolos ayudan a ponerlos en funcionamiento. Lo que es un desafío es llevarlos a la realidad local, pero bueno, esa es la tarea, ¿no? Bueno, algunas críticas dice, no ha habido capacitación, Santa Fe no ha llegado más que en forma de papel. Bueno, la capacitación también es un tema central, supongo, doctora. Sí, obviamente, eso, capacitación en estos protocolos es clave. Yo creo que toda la parte digital está realmente mucho más en este momento afirmada, afianzada. Aprendimos a trabajar de otra forma. Se pueden hacer talleres virtuales con los docentes, los no docentes. Hay que trabajar con todos. Todos tienen que conocer el protocolo. No es un tema de un grupo selectivo o de los directivos. Todos tienen que conocer el protocolo. Cuanto más se conozca, es mejor. Y por otra parte, trabajar muy fuertemente con salud. Tiene que haber una interacción local. Cuando hablo de interacción local es que la escuela que está en el barrio A sepa que si tiene un caso en la burbuja, cuál es el centro de salud que le corresponde consultar y quiénes son, con nombre y apellido, quienes consultan. Es decir, que tiene que haber un trabajo previo a nivel de terreno para estar absolutamente ya afirmados en esta relación salud-educación, porque ¿de qué sirve el convenio alto si no baja a nivel de terreno? No sirve. Tiene que ser algo de todos los días trabajar salud-educación. Bueno, vamos desgraciadamente las preguntas aparecen todas, bueno, también felicitaciones por la exposición, pero vamos a tomar las 2 últimas y después, en todo caso, doctora, si usted nos permite, se las acercamos por mail a las... Claro que sí, aparte tenemos la ayuda de la doctora Uboldi, con la cual realmente somos amigas de años y años, y ella seguramente estará acompañando muy firmemente toda esta situación tan desafiante, ¿no? Sí, la doctora Uboldi también es una referencia que se muy utilizada en el momento de implementación de políticas públicas. Con respecto a los barbijos, ¿la indicación es usarlo durante toda la actividad escolar o puede haber un espacio que pueda no usarlo? Y si se recomienda máscara facial o tapaboca en los niños. Miren, yo lo que pienso que uno le tiene que pedir a los chicos en lo posible el uso de barbijo, con eso alcanza. Obviamente hay un cansancio habitual en los chicos y todos sabemos que un chico de 6 años le cuesta un poco, por eso a veces los periodos primeros son cortos. Igualmente pensemos que en esa burbuja el maestro está protegido, va a tener barbijo y si quiere puede usar máscara. Y yo siempre digo cuando hay dudas, pensemos lo que estamos haciendo los pediatras desde el mes de marzo. La mamá trae un chiquito a la cual uno no le hace ninguna diagnóstico previo y uno le pone un tapabocas a 15 centímetros de distancia o menos. ¿Y qué hacen los chicos? Tosen, escupen, salpican, se resisten, no les gusta nada. Pero el pediatra está con su barbijo y su máscara. Entonces, si el docente está adecuadamente protegido, el riesgo se minimiza y no ha habido ningún brote masivo entre los pediatras del país. Esos son también otro dato de la realidad. Bien. La última pregunta, doctora, teniendo en cuenta que tuvimos una buena cuarentena que permitió que el sistema de salud, en términos generales, no se sature, ¿hay alguna explicación de por qué es relativamente alto el número de decesos por millones en Argentina? Bueno, es una pregunta que merece un análisis bastante importante, ¿no?
Hoy en la Comisión Nacional de Inmunizaciones vimos un análisis de mortalidad, yo creo que es un tema que hay que seguirlo discutiendo, obviamente. Yo creo que la cuarentena precoz fue buena, permitió preparar el sistema y que cada persona no tuvimos gente en el país que no tuviera una cama de cuidados críticos o que no tuviera un lugar. Creo que tendríamos que haber trabajado más en terreno con el programa Detectar, porque toda la primera parte, quizás porque en el mundo tampoco se sabía, focalizó mucho en armar cuidados críticos, en buscar las camas, los respiradores, pero buscar biología molecular, test diagnósticos, y está muy bien. Pero nos olvidamos, o no sabíamos, o el mundo no sabía, el peso que tenían los casos leves y asintomáticos. Es por eso que ahora se está trabajando mucho con el programa Detectar, que hace rato prácticamente nosotros en la Ciudad de Buenos Aires revertimos la situación en barrios populares yendo a terreno, buscando casos y rastreando contactos. Y eso, las jurisdicciones del país que han trabajado mucho en atención primaria con rastreo de casos y contactos han marcado la diferencia. Eso lo fuimos aprendiendo. No es solo testear más, porque no me parece que sea correcto el decir testear más. Porque yo digo, me pongo en la esquina de mi casa, que está cerca de 2 avenidas, a cada persona que paso la testeo y testeo un montón. ¿Pero de qué sirve? Hay que testear contra una definición de caso sospechoso, sensible, pero sobre todo rastrear contactos. Si uno rastrea contactos, e incluso ya ciudad y provincia de Buenos Aires, y creo que también la provincia ahora y otros lugares del país, están trabajando con detección con PCR en saliva de asintomáticos. Apunto a esto a decir que la atención primaria y el manejo de rastreo de contactos es clave para bajar la transmisión. Y esto también hubo que aprenderlo, como todos los países. Una posible explicación, pero creo que merece un análisis profundo todavía. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, le doy el cierre al doctor Raúl Lamberto. Gracias, doctora. Por supuesto, nos sentimos absolutamente halagados por su explicación, por sus conocimientos, por este conversatorio que valoramos especialmente, que le ha dedicado un tiempo, que sabemos que es un tiempo compartido porque sus requerimientos son amplios a todo nivel. Por supuesto que nuestra intención fue brindar un espacio para el conocimiento y para un franco debate de ideas fundados en el conocimiento y no en la ligereza de la opinión. No perdemos de vista que atravesamos una pandemia que puso en el centro de la discusión educativa la integridad psicobiosocial de niñas, niños y adolescentes. En tal sentido, debemos tener especialmente en cuenta que la pérdida de la educación en forma presencial, más allá de poner en riesgo el proceso de enseñanza-aprendizaje, puso en juego el entramado de vínculos y relaciones socioafectivas de niñas, niños y adolescentes entre sí y entre pares. Nuestra Defensoría tomó este tema porque es sensible a los planteamientos que se reciben de padres, de familiares, sobre la necesidad de tener clases presenciales. La primera de ellas fue de padres de discapacitados, que por su característica de discapacidad no tenían posibilidad de tener clases virtuales o la tenían con muchísima dificultad. Y claramente nos pedían que, aunque sea en las plazas, pudiesen tener la posibilidad de tener algún vínculo de aprendizaje en el marco de esta realidad. Entendemos que no debe darse una discusión fragmentada, que hay que entender el derecho de la educación como algo integral, con múltiples aristas, con múltiples actores y con la complejidad que efectivamente tiene. Hay que escuchar para ser escuchados. Garantizar la educación como servicio esencial debe consistir
También que se escuchen las voces de quienes sostienen el sistema educativo, todos los actores, por supuesto, incluidos los docentes. Se hace necesaria la discusión en torno a la declaración de la educación como servicio público esencial, puesto que sin ella un país no emerge, no se desarrolla, no da oportunidades a quien menos tienen y tampoco le da un lugar a la juventud formada en el pleno ejercicio de sus derechos. Dicho esto, quiero explicar qué inspira a la Defensoría del Pueblo. Evidentemente, la educación es un derecho humano y una fuerza de desarrollo sostenible y de paz. Cada objetivo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas necesita de la educación para dotar a todas las personas de los conocimientos, las competencias y los valores necesarios que le permitirán vivir con dignidad, construir su propia vida y contribuir a las sociedades en que viven. Desde la Defensoría del Pueblo de Latinoamérica nos hemos comprometido a hacer un seguimiento de las políticas públicas estatales tendiente al cumplimiento de los 17 objetivos y las 169 metas en que se desagrega la Agenda 2030. Entre ellos, por supuesto, está el derecho a la educación. Vivimos en un mundo en que actualmente hay más de 262 millones de niñas y jóvenes que no están escolarizados. 6 de cada 10 niños no se han adherido todavía, tras varios años de estudio, las competencias básicas de lectoescritura y aritmética. 750 millones de adultos son analfabetos, algo que contribuye a la pobreza y a la marginalización. El objetivo de los desarrollos sostenibles de la Agenda 2030 constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos. De aquí al año 2030. La hoja de ruta para conseguir los objetivos relativos a la educación, adoptada en noviembre del 2015, proporciona a los gobiernos las orientaciones para transformar los compromisos en actos. La UNESCO ha recibido el mandato de coordinar los esfuerzos internacionales para alcanzar este objetivo mediante alianzas, orientaciones políticas, reforzamiento de las capacidades del seguimiento y la promoción. Mientras los gobiernos tienen la responsabilidad principal de garantizar el derecho a una educación de calidad, la Agenda 2030 significa un compromiso universal y colectivo que requiere de la voluntad política, la colaboración mundial y regional, así como el compromiso de todos los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la juventud, las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales para hacer frente a los desafíos educativos y construir sistemas inclusivos, equitativos y pertinentes para todos y todas. Dialogar y discutir y buscar consensos en torno a estos temas, con nuestro norte claramente orientado en garantizar el derecho humano a la educación a todos y todas, sin dejar a ninguno de los actores de la educación afuera, con criterio inclusivo, sustentable y razonable, es lo que nos inspira como Defensoría. Quiero agradecer por todo lo que usted nos ha dejado en su explicación, que ha sido sin duda muy formada, muy científica y muy sustancial. Y sin quedarme con una frase que nos dijo cuando contestaba las preguntas. Con protocolo se puede abrir la escuela y esto es factible. Y creo que es lo que ambicionamos todos, tener escuelas abiertas con protocolos que nos garanticen el derecho a la salud. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora, gracias a todos y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos y un abrazo virtual. Gracias a ustedes, muy amable. Adiós, hasta luego.